En 1971, dos jóvenes protagonizaron un encuentro con alienígenas que parece salido de una auténtica historia de terror. Las entidades en cuestión fueron descritas como cerebros gigantes, uno de los cuales tenía un ojo al centro. Y puesto que la extrañeza del fenómeno ovni no conoce límites, a uno de los testigos le fueron dadas profecías apocalípticas para el futuro de la humanidad. Acompáñenme a conocer el caso de los cerebros espaciales de Palos Verdes, un caso que, si bien resulta muy interesante, seguramente a ninguno de nosotros nos gustaría protagonizar algo así. Los testigos decidieron mantener su identidad en el anonimato. Se ha tomado por llamarlos John Hodges y Peter Rodríguez. De entrada, es importante aclarar que John Hodges se dedicaba a la investigación ufológica. La fecha exacta de este incidente no está clara. Por un lado, Rodríguez especulaba que esto pudo haber sucedido en el invierno de 1970, y Hodges afirmaba categóricamente que sucedió el 17 de agosto de 1971. El caso es que una noche habían salido de una reunión con amigos en Dapple Gray Lane, en Palos Verdes, California. Eran cerca de las 2 de la madrugada y la temperatura ya había descendido. Ingresaron al auto con la intención, de regresar a casa. Pero cuando Hodges hubo girado la ignición y se activaron los faros del vehículo, ante ellos apareció un espectáculo salido de una novela de Lovecraft. Hodges recordaba haber visto dos masas que parecían cerebros en el suelo. Uno de ellos era más chico y habrá medido lo mismo que una pelota de softball. El más grande tenía las dimensiones aproximadas de un torso humano y tenía una luz al centro roja a modo de ojo, cámara o escáner. La superficie de estos cerebros era azulada y en ellas se apreciaban claros surcos. Rodeándolos había una neblina o vapor. Aterrados ante esto que estaban viendo, los jóvenes salieron de ahí a toda velocidad. Hodges pisó el acelerador y no quiso saber más. No entendían qué acababan de presenciar. Puesto que el automóvil era de Hodges, él tuvo que pasar a dejar a Rodríguez a su casa. Pero al llegar a su propio hogar, con horror notó que había un lapso de 2 horas y media del cual no tenía ningún recuerdo. Esto considerando que el trayecto de Dapple Gray Lane a su propio hogar debía durar unos cuantos minutos a lo mucho, incluyendo la desviación para ir a dejar a Rodríguez a su casa. Durante años, este par se guardó la historia para sí, no la compartieron con nadie. Hodges, en particular, batallaba para procesar aquel avistamiento que, si bien había sido breve, en su caso estaba agravado por el hecho de que había un episodio de tiempo perdido. Le tomaría varios años reunir el coraje para decidir someterse a una sesión de hipnosis. Puesto que él estaba instruido en ufología, conocía el uso de esta técnica para recuperar recuerdos suprimidos. Finalmente, en 1976, decidió afrontarlos. A continuación, voy a condensar esta y otras sesiones de hipnosis posteriores y voy a ordenar información que él dio en distintos momentos. Recordaba que antes de ingresar en el automóvil, vio una fuente de luz que los iluminaba desde algún lugar por encima de las copas de los árboles, pero él no supo especificar de dónde venía, puesto que la luz lo incidía a él directamente. En un primer momento esta luz se sintió cálida, pero después añadiría que a través de ella le colocaron en la cabeza un comunicador o traductor, al cual describió como una sinapsis que había sido transferida a una única célula cerebral sin requerir cirugía. Al ingresar al auto fue que observaron las masas en el suelo. Al parecer también eran alumbradas por esta fuente luminosa que flotaba en el cielo.
Y de pronto, en una demostración de tecnología o de inteligencia, seguramente de ambas, los cerebros se despegaron del suelo y comenzaron a levitar hacia ellos. Se colocaron frente al parabrisas, por encima del cofre. El vapor o niebla que los rodeaba comenzó a dar vueltas en forma de remolino. Fue en ese momento que Hodges sintió una presión intensa en la cabeza. Dijo que era como si lo escanearan o como si algo estuviera intentando introducirse en sus pensamientos. El cerebro pequeño seguía de cerca al cerebro más grande y realizaba movimientos en el aire como si estuviera intentando obtener una imagen tridimensional del automóvil, tal vez. Mientras, la luz roja del cerebro grande comenzaba a pulsar en un ritmo que parecía orgánico. A Hodges se le llenó la boca de un sabor metálico y muy amargo. La temperatura de la cabina se desplomó y se sintió como electrizada. Similar a otros relatos de encuentros, tanto el radio como los faros parecieron desfallecer. Sentía una vibración en los dientes como si estuviera siendo expuesto a una fuerza o a una energía de baja vibración. En ese momento escuchó un mensaje en su cabeza, pero este mensaje no le fue articulado de forma verbal, sino le llegó, digamos, de forma telepática. Aquella voz le decía: tómense el tiempo de conocerse a ustedes mismos. El tiempo en que necesiten hacerlo se acerca. No recordarás este incidente hasta la próxima vez que nos veamos. Aquella voz, sin embargo, no sonaba amenazante. Más bien era firme y casi hasta con un tono protector, como paternal. Fue en ese momento que Hodges pisó el acelerador y salieron de ahí. A continuación, tras dejar a Rodríguez en su casa y él haber llegado a la suya, con horror notó que estos cerebros flotantes ya lo estaban esperando ahí. Al parecer, el terror de aquella nueva visión fue tan intenso que perdió la conciencia, o tal vez fue anestesiado. En cualquier caso, despertó en lo que denominó como un cuarto de control, que en las paredes tenía consolas o computadoras. Frente a él, muy cerca de su rostro, estaban flotando estos dos cerebros, y más allá, habían unos 6 u 8 seres de un aspecto muy distinto. Estos nuevos seres medían más de 2 metros, él calculó que como unos 7 pies de altura, es decir, como 2 metros 10. Su piel era grisácea. Sus cabezas eran muy grandes y en ellas destacaban un par de ojos muy amarillos. Sus bocas eran imperceptibles puesto que no tenían labios. Y también le llamó la atención que tanto en manos como en pies tenía 6 dedos palmeados, es decir, con membranas entre cada uno de los dedos. A continuación, los seres comenzaron a explicarle varias cosas. Por ejemplo, le dijeron que los cerebros que tenía flotando muy cerca de su rostro eran en realidad aparatos de traducción. Los seres altos eran la verdadera inteligencia detrás de ellos. Y aunque los cerebros estaban hechos de un tejido orgánico, carecían de voluntad propia. La naturaleza de estos cerebros, al parecer, era similar a la de la sinapsis que le habían colocado en la cabeza a John. Es decir, tan solo eran medios para comunicarse. Le dijeron que en todos los avistamientos ovni y en todos los encuentros con alienígenas, había presente alguno de estos traductores, que podían variar en tamaño desde ser tan pequeños como una única célula a ser tan grandes como los cerebros. Y la razón por la que estos eran de proporciones tan enormes era porque al parecer eran un modelo viejo de traductores. Estos comunicadores aparentemente también estaban relacionados con la gente que tenía habilidades psíquicas, incluyendo a aquellas personas que tras un encuentro con un ovni o con un alienígena habían desarrollado estos dones. Miles de personas en la Tierra los tenían aunque no lo supieran.
Entre ellos estaba Rodríguez, solo que el de Rodríguez no se había terminado de desarrollar, por eso él no lo sabía. Al parecer, esta sinapsis, este traductor, suplía un eslabón faltante en el cerebro que desbloqueaba los dones psíquicos. Y tanto contactados como psíquicos los tenían en la cabeza. Luego, a través de uno de los monitores que había en este cuarto de control, le mostraron imágenes de la Tierra, en la cual había ciertos puntos luminosos, y según le dijeron, en ellos se concentraban cantidades peligrosas de poder. A continuación le mostraron imágenes de otro planeta que parecía desolado y le dijeron que este planeta había sufrido este destino porque también habían tenido en algún momento estos puntos de concentración de poder similares a los nuestros. Cabe destacar que durante esta experiencia, Hodges tenía la sensación de que aquella visión era un holograma hiperavanzado, alguna especie de proyección, y es que sentía como que estaba viendo aquello en la pantalla de un cine, como si todo alrededor, o digamos detrás de él, estuviera a oscuras. Este aspecto holográfico, o digamos de proyección de las experiencias ovni, tampoco es inédito en la literatura ufológica. Podemos mencionar de momento el celebérrimo caso de Betty Andreasson, quien fue llevada a un recinto donde pudo ver un ave fénix que colapsaba hasta convertirse en un punto de luz y luego se reconstruía. Andreasson decía que aquello no nada más era una visión objetiva de algún animal misterioso, sino que tenía un significado simbólico trascendental que no estaba autorizada para comunicarlo con los investigadores. Otro caso similar fue el de John Bleach, un ex Boinas Verdes, que tuvo un encuentro con una mantis alienígena gigante. Esta mantis lo regañó y le dijo que dejara de moverse, si no, no podía ayudarlo. Le dijo que no le pasaría nada, puesto que su alma, en caso de que su cuerpo sufriera un destino fatal, pues no pasaría de que reencarnaría, no pasaría de eso, vaya. No importa qué tanto le hicieran a su cuerpo, parecía que el alma estaba más allá de su alcance. Y para ilustrar este punto, le mostró una visión que se sintió como en primera persona de la mantis mordiéndole el rostro. Por si hiciera falta aclararlo, John Bleach no tiene marcas en la cara. Esto de nuevo pareciera que fue una especie de holograma. Volviendo al punto de las habilidades psíquicas, en este espacio hemos discutido ampliamente acerca de la relación que hay entre ellas y los avistamientos ovni. En un video pasado les mencionaba el caso de una pareja que fue a un parque nacional llamado Las Gargantas de Verdón. Les voy a dejar este video en alguna de las esquinas de la pantalla, o si no, en la sección de la descripción, en la sección de videos relacionados. A pesar de que esta pareja propiamente no vio a un ovni, pues toda la descripción que dieron concuerda con un encuentro ufológico, como sonidos extraños, parálisis, un embarazo inexplicable. Y posterior a este episodio, la mujer desarrolló unos dones premonitorios que le permitían saber cuándo alguien iba a morir. El marido, por su parte, desarrolló la facultad de realizar viajes astrales y abundaba en descripciones sobre los seres que se encontraba en estos viajes. Ambos también desarrollaron un interés por el ocultismo y lo místico. La mujer, por su parte, se interesó en la astrología y el varón por la figura mística de San Pedro. Otro caso de avistamientos ovni y facultades psíquicas es el de David McMurray, de 1985. David no sabía que existía tal cosa como experiencias extracorpóreas, es decir, salirse del cuerpo, pero comenzó con ellas. Más aún, también de pronto comenzó con una facultad bastante más desconocida, que consistía en que cuando manipulaba un artefacto eléctrico o mecánico, aparecía en su mente un diálogo de cómo funcionaba aquello, sin que él conscientemente evocara aquella descripción.
Por ejemplo, cuando activaba el switch de la luz o cuando manejaba, de pronto se atrapaba a sí mismo describiéndose mentalmente cómo funcionaba mecánicamente el automóvil. Si bien no podemos afirmar que tanto la pareja francesa como David McMurray tengan esta sinapsis en la cabeza, sí podemos decir que esta relación entre los fenómenos psíquicos y el fenómeno ovni existe y aparece una y otra vez en la literatura ufológica. Hasta aquí llega la hipnosis de John Hodges. Peter Rodríguez, por su parte, se mostró más reacio a someterse a una sesión de hipnosis y tuvieron que pasar varias conversaciones con el ufólogo James Durkin para que accediera. Quien condujo esta sesión fue Anne Ruffle, de quien hablamos en el caso de Harrison Bailey. Y como asistente de esta sesión tuvo al propio Durkin. Rodríguez recordaba haber visto estas masas cerebrales desde antes de ingresar al automóvil. No supo explicar por qué, pero dijo que no podía observarlas por mucho tiempo. Era como si estas entidades no quisieran ser miradas. Aunque el clima era frío, él decía que tenía mucho calor. Llevaba una chamarra ligera, pero aún así sentía el bochorno. Aunque Hodges recordaba haber visto 2 cerebros, Rodríguez solo habló de uno. En hipnosis dijo que no podía ver la parte trasera de este ser, que ni siquiera podía imaginarse cómo lucía por detrás. Ante esto, Anne Ruffle teoriza que tal vez esto tenga que ver con que los cerebros pudieron haber sido alguna suerte también de proyección, como lo que describiría Hodges más tarde cuando se encontraba en el cuarto de control. También describió que eran iluminados por una fuente de luz que provenía por encima de los árboles. Ruffle señaló que no identificaba esta fuente y cuando Anne intentó presionarlo para que dijera que venía de un ovni, Rodríguez se rehusó. Rodríguez tan solo se limitaba a, hablar de esto en términos meramente descriptivos. Esto le dio confianza a la investigadora de que realmente estaba diciendo lo que había visto y que no lo estaba mezclando con conjeturas propias. Dijo que escuchaba un sonido extraño. Era una mezcla como de algo húmedo que se retorcía con un humming o sonido eléctrico de baja frecuencia. Rodríguez entró al automóvil en lo que le parecieron apenas un par de segundos, pero dijo que su compañero parecía desplazarse en cámara lenta, como si no tuviera prisa de ingresar en el auto. Durante el trayecto a casa, aunque no los volvió a ver, continuó con una sensación persistente de que algo los vigilaba, como si la presencia de estos cerebros se mantuviera a la distancia con ellos. Cuando llegó a su casa, todavía tenía mucho calor, tanto que se desnudó y se quedó acostado en su cama. De pronto dijo que sintió una especie como de conexión mental con su amigo John, como si lo sintiera muy cerca. Sin embargo, John, para estas alturas, ya estaba en su propio hogar y muy seguramente se encontraba en este cuarto de control al que había sido llevado. El involucramiento de Rodríguez, en este caso, parece terminar ahí, pero para Hodges, las cosas continuarían poniéndose más extrañas, pues afirmaría que recibía mensajes de estos seres. Afirmó haberse convertido en un contactado. Uno podría ponerse a debatir aquí si esto se debe a que él, por su formación como ufólogo, tenía alguna predisposición a pensar que esta era la evolución normal de un avistamiento ovni, pero también es cierto que a los investigadores ovni no siempre les pasan estas cosas, más bien este tipo de encuentros tan espectaculares parecieran ir más sobre gente que no está interesada siquiera en el fenómeno. Como sea, decidió someterse a una regresión hipnótica en 1978.
Sospechaba que había sido visitado por alguno de estos seres altos grises nuevamente. Bajo hipnosis contó una primera anécdota que había sucedido 3 años antes, es decir, en 1975. Al parecer estaba en una playa con una chica en una cita, cuando le llegó un mensaje telepático que decía que la guerra vendría pronto y que la humanidad había desperdiciado demasiado tiempo. Sin embargo, en cuanto recibió este mensaje, pareció que la memoria del mismo quedó suprimida. También sucedió algo parecido en otra ocasión cuando iba manejando junto a Pete y le fue comunicado que nos volveremos a ver pronto. La conversación con su amigo no se interrumpió, pues sucedió algo similar, es decir, en cuanto recibió el mensaje, quedó oculto en su subconsciente. Tras recordar la naturaleza del traductor o de esta presunta sinapsis, se soltó en una serie de profecías que le habían sido entregadas. He de advertirles que si ustedes están medianamente informados acerca de la historia de la humanidad, de inmediato les saltará como chocante lo que estoy a punto de decirles. Comenzó diciendo que el fenómeno ovni preparaba su contacto abierto con toda la humanidad, pero que antes habría una guerra devastadora al cabo de la cual nos unificaríamos. Dijo que a principios de los 80s estallaría un conflicto en Medio Oriente que escalaría, contagiaría a Europa y eventualmente se convertiría en una tercera guerra mundial. El motivo de este conflicto serían las cadenas de suministro de petróleo. Al parecer, Francia e Italia serían los países más golpeados por esto. La Unión Soviética, hipotéticamente, tiraría bombas en la costa este de Estados Unidos, pero ninguna de ellas explotaría, porque, según Hodges, de acuerdo a la información que le era dada por los alienígenas, las bombas nucleares no alcanzan masa crítica cuando son arrojadas de una altura superior a los 170 metros. Cuando Ann Ruffle lo confrontó y le dijo que entonces cómo se explicaba el bombardeo de Japón al final de la Segunda Guerra Mundial, Hodges salió con una explicación bastante extraña. Dijo que en realidad las ciudades japonesas habían sido devastadas por un terremoto y que a continuación bombarderos de la Fuerza Aérea Norteamericana habían liberado magnesio en la atmósfera para simular una explosión y manipular la narrativa. Si estas afirmaciones históricas les parecen aberrantes, les pido que se queden un momento más. Les juro que eventualmente Hodges entraría en razón. Las detonaciones nucleares, al parecer, serían realizadas en tierra por grupos terroristas. Tras la guerra, el mundo restablecería poco a poco, primero sus relaciones diplomáticas y luego el comercio, y finalmente, en 1987, los alienígenas se presentarían abiertamente frente a nosotros. Si estás disfrutando este relato, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificaciones. Con un par de clics, logramos que estos relatos no caigan en el olvido. Muchas gracias. A continuación, estos seres también le ofrecieron información sobre su origen. Le dijeron que los alienígenas de Zeta Reticuli, a quienes también vimos en la abducción en el caso de William Herman, eran sus antepasados, pero también eran los nuestros. Al parecer, estos reticulianos habían participado en nuestra evolución manipulando nuestra genética. Afortunadamente, unas semanas después de esta sesión hipnótica, Hodges contactó a Ann Ruffle para decirle que los alienígenas no eran dignos de confianza. Uno podría pensar que llegó a esta conclusión tras revisar un documental sobre la Segunda Guerra Mundial o algo así, pero no. Llegó a ella a través de un camino bastante más inesperado. Recordaba que las entidades le comunicaron que el gobierno de Estados Unidos almacenaba cuerpos alienígenas y naves estrelladas en la base aérea de Edwards, en California,
Pero Hodges, que se dedicaba a la investigación ufológica, revisó sus propios apuntes y se dio cuenta de que todas las teorías de conspiración en realidad apuntaban a que tal cosa se llevaba a cabo en la base de Wright-Patterson, en Ohio. Y es verdad. Según se dice, los restos de Roswell y los de Kecksburg fueron llevados ahí, entre muchos otros eventos. Pero como sea, este fue el detalle que lo hizo sospechar de que los alienígenas le estaban mintiendo. Esto, y no lo de las bombas atómicas en Japón. Sin embargo, a pesar de que había perdido gran parte de la confianza en estos seres, se mantenía firme en la idea de que esta sinapsis le había sido colocada con la luz que lo había impactado antes de ingresar al auto. El caso de Hodges y Rodríguez y su encuentro con los cerebros alienígenas, a partir de aquí se empieza a perder en el tiempo. Cada vez hay menos información y el misterio de su encuentro se adhiere al misterio de su identidad, puesto que ni siquiera hay teorías de quién pudo haber sido este misterioso ufólogo John Hodges. Vale la pena mencionar que en los encuentros alienígenas, las profecías son una constante. A veces son tan específicas como las que vimos hoy, donde dan años particulares, pero en otras ocasiones suelen ser más vagas. En mi segundo video, el de alienígenas espirituales en Puerto Rico, que se los voy a dejar arriba en la pantalla o si no también en la descripción, vimos el caso de Miriam y Sonia, una hija y madre que fueron abducidas en un momento muy difícil de su vida por alienígenas de distintas razas. A bordo de la nave les fueron ofrecidas, particularmente a la madre, a Sonia, imágenes proféticas acerca del futuro de la humanidad similares. Por ejemplo, Sonia recordaba que había visto catástrofes naturales como inundaciones, al cabo de las cuales la humanidad emergería en un periodo de mayor concordia y de mayor entendimiento. También está en el caso que, o mejor dicho, los casos que mencionó recientemente en una entrevista a Johanan Díaz con Cristian Valerio. Johanan relata cómo en el 2019, cuando él estaba revisando las entrevistas que hacía a contactados, buscando un dato en particular, notó que en ese año emergía un patrón. Los contactados parecían insistir en que nos abrazáramos, puesto que no podríamos hacerlo en mucho tiempo, y que almacenáramos provisiones. Sobra decir que un año después se desató la emergencia sanitaria mundial. Por esta razón, las profecías alienígenas son tan polémicas, porque o aciertan o se equivocan estrepitosamente. Patrick Harpur, que es un autor irlandés, teoriza que el fenómeno ovni es de naturaleza daimónica. Esto significa que tiene esencialmente dos características. La primera es que cambia de forma y la segunda es que es bromista. El cambio de forma explicaría por qué los encuentros alienígenas y las abducciones van evolucionando a través del tiempo, como que se ajustan a nuestro entendimiento, a nuestra visión de las cosas. Y el aspecto bromista explicaría por qué parecieran darnos profecías o información deliberadamente falsa. Otro elemento problemático, y no lo digo en un sentido negativo, de este relato es el llamado traductor que tenía Hodges en la cabeza. Estos cerebros alienígenas al parecer eran tecnología que facilitaba la comunicación entre los verdaderos aliens y los testigos. Es difícil establecer hasta qué punto estos seres necesitarían tecnología para asistirlos y hasta qué punto la telepatía sería un don natural en ellos. Pero por otro lado también llama la atención que Hodges dijera que los contactados y la gente con habilidad psíquica los tienen en el cerebro. Respecto a este punto, podemos mencionar a Gary Nolan, un científico de Stanford, que en tiempos recientes se ha convertido en una personalidad en el mundo de la ufología. Nolan asocia el avistamiento de ovnis y la intuición
a ciertas áreas del cerebro que, según sus estudios, parecen ser más densas. También pareciera que esta condición cerebral es hereditaria. Si bien Nolan no ha expresado esta hipótesis en forma de un paper académico formal, pues lo que dice sí resuena con otras cosas, con otras ideas populares, como por ejemplo que hija de bruja también es bruja. También podemos mencionar el caso de Bud Hopkins, el ufólogo neoyorquino, que decía que los alienígenas se interesaban en líneas genéticas, es decir, que cuando un padre solía ser abducido, también podríamos encontrar que su hijo lo había sido, y viceversa. Aquí entramos en una especie de juego del huevo y la gallina, porque ¿qué fue primero? O digamos, ¿qué desata qué? La condición genética hace que las personas sean más propensas a percibir el fenómeno ovni, o el fenómeno ovni se interesa más por personas con esta condición cerebral. ¿O podría ser una mezcla de las dos que se retroalimentan? Como sea, el caso de los alienígenas cerebrales de palos verdes se mantiene como un emblema de la ufología mundial. Y si llegaron hasta acá, me gustaría hacerles la siguiente pregunta. ¿Por qué creen ustedes que algunas predicciones y algunas profecías alienígenas se cumplen y otras no? ¿Será que una inteligencia superior juega con nosotros? ¿O será tal vez que las profecías no hablan de un futuro inevitable, sino de uno de múltiples? Cuéntenme qué opinan en la caja de comentarios, los estaré leyendo todos. Y recuerden que la verdad nos hará libres y nos volverá locos.